Hola, bienvenidos a mi canal conversando sobre psicología y educación. Soy Viviana Lázara González Maura, doctora en psicología especializada en el área educativa. Hoy vamos a trabajar las situaciones de aprendizaje que potencian la formación y desarrollo de competencias profesionales en los centros de enseñanza técnicos o universitarios. Antes de comenzar el tema, quiero recordar dos ideas esenciales que trabajamos en el video anterior. En primer lugar, el concepto de competencia, que fue lo que trabajamos en el video anterior, entendido como la capacidad, una capacidad funcional compleja de la persona que le permite movilizar e integrar todos sus recursos cognitivos, motivacionales, personales, en la solución de tareas del desempeño, en este caso del desempeño profesional. Y decíamos que esta competencia se forma y se desarrolla en la práctica, o sea, se construye en la práctica profesional. Por tanto, la práctica se convierte en el escenario, pudiéramos decir, esencial para la formación y el desarrollo de estas competencias profesionales. La otra idea que destacábamos de esta concepción de la competencia profesional, que se sustenta, recuerdo, en el constructivismo social, es el valor metodológico que tiene esta definición de competencia, este concepto de competencia, para su evaluación y para su formación. Recuerden que hablábamos de que la estructura de la competencia, por su complejidad, integraba tres componentes esenciales: el componente motivacional, el componente cognitivo y el componente funcional. Y cada uno de estos componentes tiene indicadores que lo definen. Por tanto, esta estructura de la competencia, de la complejidad de la competencia, nos va a permitir, decíamos, evaluarla, pero también es importante para poder diseñar las situaciones de aprendizaje que potencien su formación y desarrollo. Por tanto, vamos a trabajar en el vídeo de hoy qué cosa es una situación de aprendizaje, cómo concebir una situación de aprendizaje que sea potenciadora de la formación y desarrollo de competencias profesionales en los centros de formación técnico y universitario. Y en el video siguiente, o sea, en el próximo video, abordaríamos entonces un ejemplo de diseño de situación de aprendizaje en el que vamos a tener en cuenta las características que hoy vamos a explicar, qué características tiene una situación de aprendizaje que potencie las competencias profesionales, cuál es su estructura, cuáles son sus funciones. Y entonces, a través del ejemplo concreto, vamos entonces a explicar cómo diseñar estas situaciones de aprendizaje que sean potenciadoras de la formación y desarrollo de competencias profesionales. En este caso, el ejemplo lo vamos a ver en la enseñanza universitaria. Por tanto, ¿cuál es el concepto de situación de aprendizaje que nosotros vamos a trabajar? Las situaciones de aprendizaje son actividades educativas que son diseñadas por los docentes con el objetivo de potenciar a los estudiantes la construcción autónoma y responsable de sus competencias profesionales en contextos de desempeño profesional reales o simulados. Aquí quiero destacar, en primer lugar, que hablamos de construcción autónoma y responsable, porque como decíamos en el video anterior, los estudiantes son protagonistas en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Ellos van a construir de forma individual, en un contexto social, que es en este caso el contexto profesional, sus competencias profesionales. Y por otro lado, que estas competencias profesionales son construidas en un escenario. El escenario es fundamentalmente el desempeño profesional. En el currículum, digamos, universitario serían las prácticas profesionales. Pero decimos escenarios de desempeño profesional reales, o sea, a través de las prácticas profesionales que realizan los estudiantes universitarios, y también de desempeños profesionales, contextos de desempeño profesional simulados, porque las diferentes asignaturas también van a tributar, no solo la práctica profesional, sino todas las asignaturas tributan a la formación y desarrollo de competencias profesionales, pero lo hacen fundamentalmente a través de escenarios profesionales simulados, utilizando diferentes métodos que en otro momento podremos explicar, como son los estudios de caso, como son las situaciones de conflicto profesional, como son las dramatizaciones o juegos de roles. ¿Qué características tienen entonces estas situaciones de aprendizaje que van a potenciar el desarrollo de competencias profesionales?
Una primera característica, que podríamos decir es el punto de partida, es que expresan una unidad teórica metodológica. Esto es algo que insistíamos en el vídeo anterior cuando presentábamos el concepto que trabajamos de competencia profesional sustentado en el constructivismo social. Decíamos que muchas veces, y lo hemos visto en los cursos que hemos dado a los docentes, en asesorías que hemos brindado, los docentes no tienen claridad a la hora de diseñar una situación de aprendizaje que potencie las competencias profesionales. Ellos no tienen claridad en cómo van a proceder en ese diseño porque no tienen en cuenta, o sea, no tienen claridad con respecto a de qué teoría psicológica ellos están extrayendo ese concepto de competencia profesional. Porque no es lo mismo si yo entiendo una competencia profesional, como lo entiende el conductismo, como una habilidad, como un hábito que se va a entrenar. Las situaciones de aprendizaje entonces sería hacer entrenamiento para desarrollar habilidades, y con eso vamos a defender o a permitir desarrollar esta competencia. Sin embargo, si trabajamos desde un constructivismo social, como habíamos explicado en el vídeo anterior, la competencia entonces la entendemos como algo mucho más complejo, como una capacidad, como decíamos, funcional de la persona que le permite movilizar, integrar todos estos recursos en la solución eficiente, ética, responsable de los problemas profesionales. Y esto tiene que verse en el diseño de las situaciones de aprendizaje. Por eso decimos es el punto de partida. El enfoque profesional es otra característica. Bueno, si decimos que la práctica profesional, el desempeño profesional real o simulado es esencial, es el escenario para la formación y desarrollo de las competencias, una situación de aprendizaje siempre tiene que tener un enfoque profesional. Y esto es mucho más fácil en las asignaturas, digamos, de los cursos superiores, ya que están muy cerca de la graduación del estudiante, porque están trabajando ya competencias específicas. Pero en las asignaturas de los primeros cursos, donde se trabajan fundamentalmente asignaturas de formación básica, de formación general, ahí se trabajan más bien competencias de tipo genérica, trabajo en equipo, competencia comunicativa dialógica, inteligencia emocional, y muchas veces desvinculada estas competencias de lo que sería el desempeño de la profesión. Y de lo que se trata es de que todas las situaciones de aprendizaje que se desarrollen en el currículum universitario tengan siempre un enfoque profesional. Otro error que hemos visto, por ejemplo, y lo comentábamos, si mal no recuerdo, en videos anteriores, es que a veces hay una asignatura que es una asignatura común en diferentes planes de estudio de diferentes carreras. Por ejemplo, he visto en universidades que la psicología general se trabaja, digamos, en un primer curso de medicina, de licenciatura en educación y de psicología. Y la misma asignatura se trabaja en las tres carreras. ¿Qué hace un profesor más tradicional? Pues imparte la misma asignatura en las tres carreras. Sin embargo, si estamos trabajando con un enfoque profesional, debemos respetar. Entonces, por ejemplo, yo voy a trabajar como psicóloga, bueno, la comunicación en las relaciones interpersonales. Si lo trabajo en medicina, yo tengo que contextualizar esa comunicación, cómo se desarrolla la relación médico-paciente. Si lo trabajo en educación, en la relación profesor-alumno. Y ahí estamos respetando ese enfoque profesional. Otra característica es el reconocimiento del estudiante como sujeto de aprendizaje y el docente como orientador. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de una concepción constructivista social, donde decimos el estudiante construye de forma autónoma, de forma responsable, sus conocimientos, habilidades, valores, los integra en competencias. Por lo tanto, hay que reconocer el protagonismo del estudiante en esas situaciones de aprendizaje. Hay que estimular esa autonomía del estudiante en la construcción de sus competencias. Y el docente deja de ser un transmisor de conocimientos para convertirse en un orientador que acompaña al estudiante en todo ese proceso de construcción de sus competencias. Otra característica de estas situaciones de aprendizaje es la comunicación dialógica. La relación profesor-alumno tiene que ser a través del diálogo, porque el profesor está orientando siempre al estudiante en este proceso de construcción de las competencias profesionales. Otra característica importante es que exigen la integración de competencias genéricas y específicas. Ya esto lo habíamos comentado en el vídeo anterior, que es una
es una deficiencia que tienen muchos egresados universitarios que sí trabajan las competencias genéricas por una parte, las específicas, pero a la hora de integrar estas competencias en la solución de problemas profesionales tienen muchas dificultades y los empleadores se quejan en este tema. Entonces es muy importante que se trabaje esa integración de competencias genéricas y específicas y desde las situaciones de aprendizaje que plantear esa exigencia al estudiante, tenerla en cuenta en su diseño. Y también es característica de estas situaciones de aprendizaje que tienen diferentes grados de complejidad. Ya la competencia en sí misma es compleja porque integra conocimientos, habilidades, valores, o sea, tiene un componente cognitivo, un componente motivacional, un componente funcional que se permite integrar lo cognitivo y lo motivacional, pero también tiene que integrar competencias genéricas y competencias específicas. Entonces, las situaciones de aprendizaje no siempre pueden abarcar todas las competencias. Entonces, hay situaciones de aprendizaje que son menos complejas y que pueden trabajar, digamos, un componente de una competencia, el componente cognitivo, el componente funcional, y después se van integrando estos componentes también con las competencias genéricas. Por eso hay diferentes grados de complejidad en el diseño de estas situaciones de aprendizaje. Y por último, que exigen interdisciplinariedad, porque una competencia no se logra desde una asignatura. A veces son diferentes asignaturas las que tributan a la formación de una competencia, y por eso es importante que los docentes trabajen en equipo cuando van a diseñar sus asignaturas, algo que en los currículos tradicionales no se trabaja. Los componentes, entonces, de las situaciones de aprendizaje. Componente estructural y un componente funcional. Componente estructural, bueno, ¿cuál es la estructura? La primera categoría estructural, cuando vamos a diseñar una situación de aprendizaje, son los objetivos. Los objetivos, que es el para qué de esa situación de aprendizaje, para qué vamos a diseñar esa situación de aprendizaje, qué esperamos lograr. Por tanto, el objetivo se va a expresar en resultados de aprendizaje. Y estos resultados de aprendizaje son las competencias. Entonces, esto es muy importante y a veces no existe claridad. Decíamos en el vídeo anterior que muchas veces los docentes dicen, ahora no se puede hablar de objetivo porque ahora todo es competencia, entonces hay que trabajar resultados de aprendizaje. Eso lo he escuchado en docentes en diferentes universidades. Bueno, ¿y por qué? Bueno, porque el objetivo es conductista. Y realmente no es así. ¿Qué cosa es un objetivo? Es algo que yo espero lograr. Es un resultado esperado. En este caso, el resultado esperado es la competencia. Entonces, sigue siendo el objetivo una categoría pedagógica importante a la hora de diseñar la situación de aprendizaje. Y es una categoría rectora, porque el objetivo me va a determinar después la amplitud, la profundidad de los contenidos con los que voy a trabajar, porque ella es la que va a trazar el camino. Este es el resultado que nosotros queremos lograr. Los contenidos es el qué. Cuando decíamos, bueno, por ejemplo, la psicología general, que yo la trabajo como asignatura en la carrera de licenciatura en educación o en la carrera de psicología o en la carrera de medicina, es la misma asignatura, los mismos contenidos, pero con qué amplitud y con qué profundidad depende de los objetivos. Y los objetivos van a estar en función de las competencias profesionales. Por tanto, ahí va a haber un diseño diferente de cómo yo trabajo la psicología general en la carrera, licenciatura en educación, y cómo trabajo los contenidos de esta misma asignatura en la carrera, digamos, de educación o de medicina. Después tenemos las tareas. Las tareas, pudiéramos decir, es el corazón de lo más importante de las situaciones de aprendizaje. Las tareas son los ejercicios que va a realizar el estudiante, donde va a trabajar con los contenidos para lograr los objetivos. Entonces, la tarea es muy importante porque depende de la tarea que nosotros diseñemos, es que vamos a lograr o no los resultados de aprendizaje que nosotros esperamos, o sea, las competencias que queremos potenciar. Por eso decimos que estas tareas tienen que exigir al estudiante que busque soluciones a los problemas profesionales. Entonces, estas actividades deben exigir la integración, por ejemplo, de competencias genéricas y específicas en la búsqueda de soluciones a los problemas profesionales. Los métodos es el cómo. Bueno, todas tareas se van a realizar abordando diferentes métodos. ¿Qué métodos se trabajan? Bueno, además del método del estudio individual, bueno, se trabaja mucho los métodos participativos, porque decimos que las competencias profesionales
se van a trabajar y se van a desarrollar en un contexto social, en este caso en el contexto del desempeño profesional y a través de la interacción con otros estudiantes, con otros profesionales. Por lo tanto, métodos participativos y problemáticos, porque los métodos problemáticos son los que me permiten buscar soluciones a problemas complejos que pueden encontrarse después en el desempeño. Los medios es otro componente estructural de las situaciones de aprendizaje. ¿Qué son los medios? Bueno, son herramientas de aprendizaje, son recursos. Bueno, la bibliografía, las guías de aprendizaje que elaboramos para orientar a los estudiantes en cómo trabajar determinados contenidos. Las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, son recursos de aprendizaje. Y aquí quiero hacer una observación, porque muchas veces he escuchado que las TIC en sí mismas constituyen, digamos, un componente rector o esencial en las situaciones de aprendizaje, sobre todo cuando se trabaja la enseñanza a distancia, la educación online a través de plataformas virtuales de aprendizaje, de entornos virtuales de aprendizaje. Y esto es un error metodológico, porque no se trata de que la tecnología va a desplazar al docente, ni de que vamos a dejar de trabajar objetivos o dejar tareas. La tecnología sigue siendo un medio, aunque en el caso de la enseñanza a distancia sea un espacio, una forma de organización de la enseñanza diferente a cómo se organiza la enseñanza presencial, pero mantiene la misma estructura. Hay que trabajar con determinados objetivos que nos planteamos como resultados de aprendizaje que debe lograr el estudiante, con determinados contenidos, con tareas, con medios, lo que la forma en que participa las TIC en este caso es privilegiada, pero no es que ella en sí misma se convierta, digamos, en lo más importante de la situación de aprendizaje. Ella sigue siendo un medio de aprendizaje. La evaluación. La evaluación es, digamos, ya el componente que va a permitir comprobar el resultado de aprendizaje que nos planteamos en los objetivos. En este caso, la evaluación es de procesal y es una evaluación formativa. ¿Por qué? Porque no se trata de sancionar al estudiante con que conoce o no conoce algo, tiene una nota, una calificación. De lo que se trata es de acompañar al estudiante en ese proceso de construcción de sus competencias e irle dando en ese acompañamiento un feedback, una retroalimentación de dónde están los logros, de dónde están las limitaciones, de manera que el estudiante pueda ir autorregulando su aprendizaje y desarrollando estrategias autónomas de aprendizaje. Por eso decimos que es procesal, porque se da a lo largo de todo un proceso de enseñanza-aprendizaje, y es formativa, porque va a ayudar al estudiante a que pueda autorregular su capacidad de poder aprender. Y para ello combina tres formas de evaluación: la autoevaluación, con la coevaluación y con la heteroevaluación. Y por último, en las componentes de esta estructural de las situaciones de aprendizaje, decimos que estas se dividen en tres momentos esenciales: el momento, un inicio, un desarrollo y un cierre. Y en el inicio vamos a ver fundamentalmente que se van a trabajar los objetivos y los contenidos. El estudiante tiene que saber qué se espera de él y qué contenidos se van a trabajar. Y muy importante que el estudiante no solo comprenda, sepa qué resultados de aprendizaje se espera, sino que se comprometa también, porque estamos trabajando desde una concepción donde el estudiante es protagonista, es sujeto de aprendizaje. Entonces este momento inicial es muy importante en este sentido. Ya en el desarrollo, bueno, es el cómo, ya se plantean las tareas, los métodos, los medios para llegar a desarrollar estos resultados de aprendizaje. Y el cierre es un momento eminentemente evaluativo, donde predomina entonces la evaluación de si se ha logrado o no se ha logrado a través de estas situaciones de aprendizaje los resultados que se perseguían en los objetivos. Y existen componentes funcionales que atraviesan estas componentes estructurales, que es la orientación, la ejecución y el control. La orientación está presente en el momento inicial, pero está presente en todo el desarrollo, porque el docente es un orientador del estudiante, en tanto lo acompaña en ese proceso de construcción de las competencias. El momento de la ejecución se ubica fundamentalmente en el desarrollo de la situación de aprendizaje, donde el estudiante trabaja entonces con las tareas para lograr los resultados de aprendizaje que se han planteado y utiliza métodos y medios específicos. Y el control, que tiene que ver con la evaluación, se ubica en el cierre, pero también como la evaluación es formativa y es procesal, pues también el control está presente en el desarrollo.
Aquí ya hemos visto entonces las características, hemos visto los componentes estructurales y funcionales de estas situaciones de aprendizaje, y en el próximo vídeo vamos entonces a presentar un ejemplo concreto de diseño de una situación de aprendizaje en una asignatura de una carrera universitaria. Como siempre les digo, es importante que planteen en la página sus impresiones, sus dudas, sus inquietudes, sus reflexiones. Habrán visto que en el vídeo anterior algunos participantes plantearon sus preguntas, sus impresiones, estuvo muy interesante, y esto siempre enriquece el debate y nos ayuda a continuar conversando sobre psicología y educación. Muchas gracias y hasta la próxima.